porque puedo pagarlo, porque hice planes para poder adquirirlo. Por lo tanto, los deseos son las aspiraciones o anhelos ilimitados que la gente tiene por bienes y servicios. Y acá fíjense en la palabra ilimitada porque son deseos, ¿sí? Forma parte de los deseos, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Me disculpan un segundito, chicos, por favor, voy a dejar de compartir un segundito, ¿sí? Mil disculpas, voy a seguir, voy a continuar con compartiendo, tuve un problemita. Entonces, como le decía yo, uy, se me cerró el archivo, si me esperan un segundo nada más. Bien, ahora sí, tuve un problemita. Entonces, volvemos a compartir. Por favor, Florencia, si vos estás viendo y me decís si se ve bien, por favor. Sí, sí se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Mil disculpas a todos. Ahí está. Bueno, entonces como dijimos, ¿qué vamos a ver? A ver, el concepto de demanda. ¿Qué es demanda? Fíjense, en demanda dice es la cantidad que el individuo está dispuesto a consumir de un bien en función del precio del bien. Ceteribus paribus. Acá, antes que nada, quiero decirle que vamos a usar un concepto muy repetido en la clase que se llama ceteris paribus. ¿Y qué quiere decir ceteris paribus? Quiere decir mientras el resto de las variables permanezcan constantes. Entonces, con esto le estoy diciendo que la demanda o la cantidad que el individuo demanda de un bien depende de muchas variables. Pero nosotros, para poder entender el concepto de demanda, vamos a decir que demanda es la cantidad que el individuo está dispuesto a consumir en función del precio. Ceteribus paribus, que es lo mismo decir, mientras el resto de las variables permanezcan constantes. Entonces, la demanda, la cantidad que nosotros estamos dispuestos a adquirir de un bien o un servicio, depende de muchas variables. Pero para poder definirla, la relacionamos siempre con el precio y lo que hacemos es que el resto de las variables permanezcan constantes. Ahora, la pregunta clave que seguramente ustedes se hacen es, pero profe, ¿cuáles son esas otras demandas, las otras determinantes independientemente del precio? Bueno, la primera siempre el precio. Nosotros siempre, fíjense que la primera variable que siempre mencionamos es el precio, ¿sí? Y por eso la demanda la definimos en función del precio del bien. Pero también la demanda depende de lo que nosotros denominamos precio de bienes relacionados. ¿Qué son los bienes relacionados? Los bienes relacionados tienen que ver con todos aquellos bienes que están relacionados con el bien que yo quiero adquirir, con el bien que yo quiero comprar. Entonces, el bien, la cantidad que yo quiera comprar de un bien, también va a depender no solamente del precio de ese bien, sino también va a depender, como dice acá, del precio de los bienes sustitutos. Entonces ahí tenemos una cuestión. ¿Qué es un bien sustituto? Y un bien sustituto es aquel que puede, como dice la palabra, sustituirlo al bien que estoy estudiando. ¿Sí? Yo doy un ejemplo. Pongamos yo un ejemplo como para que nos vayamos guiando. Yo estoy estudiando la cantidad de carne vacuna que consumimos. Pero la cantidad de carne vacuna también depende del precio, por ejemplo, de un sustituto que sería el pollo. Entonces, la cantidad de carne vacuna que quiera comprar no solamente depende del precio de la carne vacuna, sino también depende del precio del bien sustituto, que en este caso sería el pollo. Pero también depende del precio de los bienes complementarios. Supónganse, yo estoy estudiando la demanda de café. A mí me encanta el café. Yo soy recontra cafetero. Pero yo el café lo tomo con azúcar. Si yo al café no le pongo azúcar, no tomo. Por lo tanto, para mí,
el bien complementario para poder consumir café es el azúcar. Entonces, cuando yo consuma café, la cantidad que yo consuma de café no solo va a depender del precio del café, sino también va a depender, en este caso, del precio del azúcar. Porque si el azúcar sube mucho, el precio, obviamente que tomar café a mí, como es complementario, se me hace más caro. ¿Se entiende el efecto que tiene tanto los bienes sustitutos como los bienes complementarios? Son justamente estos bienes relacionados otro determinante de la demanda. Otro determinante de la demanda es el ingreso. Obviamente, nosotros para poder adquirir un bien necesitamos dinero. Entonces, el ingreso es otra variable de la cual depende la cantidad que nosotros consumamos de un bien. Y por último, vamos a decir las preferencias o los gustos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos la posibilidad de adquirir un bien, tenemos el ingreso, tenemos el dinero, pero no me gusta? No me gusta. Y ustedes, esto yo siempre les digo, esto es muy gráfico en el momento cuando nosotros, por ejemplo, salimos a cenar con un grupo de amigos. Y el mozo pregunta, ¿qué van a desear? Y cada uno agarra la carta y empieza a elegir, ¿sí? Y más si a mí no me toca pagar, y bueno, elijo en función del gusto. Al que paga y seguramente que le va a interesar la variable ingreso. ¿Sí? Y si el mozo me dice que no está el plato que quiero, y buscaré un sustituto. O muchas veces el mozo me va a decir con qué lo quiero acompañar, cuál sería el bien complementario. Entonces, estos son las determinantes que todos nosotros tenemos en cuenta a la hora de demandar un bien. Nosotros vamos a dar el concepto, vamos a ver el concepto de demanda desde la cantidad demandada de un bien o servicio, que dice, es el monto que los consumidores planean comprar durante un periodo dado a un precio particular. Entonces acá vamos a entrar, como dijimos antes, a la definición de demanda, que tiene que ver con la cantidad que estamos dispuestos a comprar a un determinado precio. ¿Sí? Obviamente, si yo no estoy mencionando el resto de las variables, es porque el resto de las variables permanecen constantes. ¿Qué quiere decir que permanecen constantes? Que no cambian. Si la variable no cambia, no hace ningún efecto. Si no cambió mi gusto, no tengo por qué el gusto no pasa a ser una variable porque sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense, estoy definiendo la demanda en función de la cantidad demandada. Bien. ¿Cuál es la ley de la demanda? Y la ley de la demanda la conocen todos. Todos conocemos la ley de la demanda. Nosotros sabemos que si mantengo constante el precio de los bienes sustitutos, mantengo constante el precio de los bienes complementarios, mantengo constante el ingreso, mantengo constante el gusto, o sea, el famoso ceteris paribus, y relacionamos la cantidad demandada con el precio, nosotros sabemos que, la ley de la demanda, sabemos que cuanto más caro es el bien, menor es la cantidad que nosotros demandamos. Cuanto más barato es el bien, menor es la cantidad, es mayor es la cantidad que nosotros demandamos. Esa es la famosa ley de la demanda. ¿Sí? Razones para la ley de la demanda. Las razones que hacen justamente que la ley de la demanda tenga esta característica, ¿sí? Y que aquí quiero que por favor empezamos a ver un poco las relaciones matemáticas. Yo acabo de decir a ustedes que esta ley de la demanda a mí lo que me muestra es que cuando yo pongo la cantidad demandada en función del precio, cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. Cuando el precio baja, la cantidad aumenta. Fíjense en cómo es la relación. La relación es lo que nosotros decimos inversa. ¿Qué quiere decir que la relación es inversa? Quiere decir que la relación es indirecta. ¿La relación entre quién? Entre dos variables. Fíjense, yo tengo una variable que la represento a través de la cantidad demandada. Y la otra variable la represento a través del precio. Y justamente la demanda, dada estas dos variables, muestra la relación entre la cantidad y el precio. Y fíjense en que la relación decimos que es indirecta. ¿Por qué? Porque cuando el precio sube, la cantidad baja. Cuando el precio baja, la cantidad sube. Es decir, tengo una variable que llamamos dependiente y tengo una variable que llamamos independiente, lo que vimos en la clase anterior. La de cantidad demandada es la variable dependiente, porque lo que yo compro
Depende del precio. El precio no está en función de lo que compro, por lo menos no dentro de estos conceptos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Nosotros compramos, la cantidad que demandamos está en función del precio. Entonces, la variable dependiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad y la variable independiente es el precio. Ahora, al haber una relación indirecta, me está diciendo que vamos a ver que la pendiente de esa relación funcional entre precio y cantidad es una pendiente negativa. ¿Y por qué la pendiente negativa? ¿Qué quiere decir negativa? Que cuando ustedes ven que una función va hacia abajo, decimos negativa. Cuando va hacia abajo, del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. ¿Sí? Ustedes agarran la pantalla de la computadora. Si la función empieza en la parte superior izquierda y la función baja hasta la parte inferior derecha, van a tener una pendiente negativa porque está bajando. Eso nos muestra una relación indirecta. ¿Por qué? Fíjense, cuando la variable que está en el eje de las Y, que sería en este caso, vamos a representar el precio, y en el eje de las X, la cantidad, cuando el precio baja, la variable del eje X aumenta. Si el precio sube, la variable del eje X disminuye, entonces nos da una función con pendiente negativa. Esa condición de pendiente negativa que tiene la demanda se debe a qué? A lo que llamamos efecto de sustitución, porque cuando aumenta el precio de los bienes, enseguida nosotros lo que hacemos es sustituirlo por otro. Si se encarecen, ¿cuántas veces nos pasó a nosotros que ustedes llegaban a la casa y ven pollo en la mesa? Y mamá, otra vez pollo, ¿y qué le contesta a la mamá? ¿Y qué querés si está cara la carne? Si subió el precio de la carne. Entonces, ahí estamos viendo justamente este efecto de sustitución. Si sube el precio del bien que yo estoy estudiando, automáticamente nosotros los consumidores buscamos ese efecto de sustitución, sustituirlo por otro bien. Y tenemos un efecto ingreso. ¿Qué dice el efecto ingreso? Cuando aumenta el precio de X, siempre el X es el bien que yo estoy estudiando, ¿no es cierto? Para que lo dejemos como concepto, digamos, regular en función a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, si aumenta el precio del bien que yo estoy estudiando, obviamente que con el dinero que yo tengo puedo comprar menos. Por eso dice, disminuye el poder de compra del ingreso del consumidor. Cuanto más caro el bien, menos me alcanza con mi ingreso para comprarlo. Por lo cual, compramos menos. ¿Estamos claros? Entonces, esos son los dos efectos que a mí me están verificando esta idea de la ley de la demanda. Bien, ¿cómo grafico una demanda? Para graficar una demanda yo necesito datos. Acuérdense que estamos viendo la demanda del individuo. Entonces, supónganse que yo quiero estudiar la demanda de ustedes, de cada uno de ustedes. Supónganse que yo quiero vender algo y para eso necesito conocer la información de ustedes. ¿Cuántas veces nos llamaron por teléfono, en la calle, nos pararon para hacer una encuesta? Porque están buscando información. Porque yo con esa información voy a poder conocer los gustos y preferencias de ustedes. Entonces, lo primero que tengo que tener es datos para construir luego la función de la demanda o la curva de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? La tabla. La tabla de la demanda enumera las cantidades demandadas a los diferentes precios. Ceteris paribus. Siempre que el sustituto, el complementario, el ingreso y el gusto no cambia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero construyo la tabla de demanda. Primero averiguo. Supónganse, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supónganse que yo les digo, bueno chicos, podemos volver a la universidad, así que necesito urgente recuperar clase, así que vamos a dar clase los días domingo de 10 a 3 de la tarde. Y todos ustedes van a tener que ir de 10 a 3 de la tarde a la universidad. Obviamente que en la universidad un domingo no hay nadie. Vamos a estar nosotros solos. Y como vamos a estar nosotros solos, yo ese horario lo puse a propósito, ¿para qué? Para que llegue a las 2:30 de mediodía y saco una conservadora llena de empanadas recién calentitas, recién hechas. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, como estamos, fíjense, ¿por qué les pongo este ejemplo así? Porque no va a haber bienes sustitutos, porque no hay donde comprar otra cosa, así que lo único que van a tener van a ser empanadas.
No existe bienes complementarios, porque vuelvo a repetir, estamos solo en la universidad, no tienen que otra cosa comprar. El ingreso va a ser la plata que ustedes tengan en el bolsillo. Y el gusto, y tampoco porque no tienen posibilidades de elección. Justamente por eso pongo este ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos variables? ¿Como o no como empanada? Y obviamente que va a depender del precio. Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, a ver, si yo pusiese cada empanada a 50 pesos, ¿cuántas comprarían? Acuérdense que estamos a las 2:30 en la universidad, ustedes vienen de 2 horas de clase, tienen 2 horas más, están con hambre. Bueno, a lo mejor uno me dirá, yo una o ninguna. Y si te bajo el precio a 25, y bueno, quizá 25 ya compre, no sé, seguramente, si el precio baja, ustedes van a querer comprar más. Y si te la pongo a 10 a la empanada, te la cobro 10 pesos y seguramente no. Bueno, y si te la cobro 5, profe, compro un montón, le llevo a mi mamá, llevo a mi casa con empanada. Bueno, ahí pueden ver la relación. Pueden ver cómo a medida que yo voy dando valores, voy a poder obtener la información de la otra variable que es la dependiente, que es la que yo quiero. Y de esa manera construyo la famosa tabla de demanda. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tengo acá una tabla de demanda de un determinado bien y la cantidad de kilos por semana que consumo. Supónganse que estamos hablando de pan. Entonces, si el precio del pan del pan fuera 1 peso, y nosotros nos compramos 9 kilos de pan por semana. Un ejemplo, ¿no? Si el precio del pan cuesta 2 pesos, y no, ya no, obviamente, cuesta más caro, compro menos, compro 6 kilos. El caso es, el C podría ser, no, mira, ahora cuesta 3 pesos, no, a 3 pesos yo ya compro 4 kilos. Por última tengo, hola, hola, si me escucha alguno de los chicos. Sí, 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 profe, profe. escucha. ¿Vamos bien? Sí. Ah, bueno, no se me mandan un mensaje que se cortó. Debe ser que se le cortó a esa persona, nomás porque no... Sí, porque ¿Se escucha bien? bien, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bien, entonces fíjense en acá. Resulta ser que ahora el precio es 5, la cantidad es 2. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Fíjense, lo que le dije antes. En un sistema de ejes cartesiano, voy a construir la curva de demanda. Y recuerden que la curva de demanda muestra relación, siempre la función, siempre cuando hablamos de función, ustedes escuchan la palabra función, función significa relación. ¿Sí? Es decir, muestra la relación que existe entre quién, entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Entonces, acá la curva de demanda me va a mostrar la relación entre quién, entre la cantidad que yo consumo de pan por semana con el precio por kilo de pan. ¿De dónde saco yo los datos para construir la función? Los datos para construir la función los saco de la tabla. Bueno, yo voy a dejar de compartir un minutito, chicos, porque hay gente que está queriendo entrar y me está mandando muchos mensajes. A ver, ¿estamos hasta ahora bien? ¿Todo bien? Edu, se cortó, por eso estamos complicados. Pero los Recién chicos me están empezamos diciendo todo. que sí se ve. Ahora recién pude entrar de nuevo, pero Ah, bueno, recién se porque había obviamente cortado. si saliste te tengo que dar ingreso de nuevo. Por eso, Silvia, por eso Sí, si se se había corta tengo que cortado. dar ingreso de nuevo. Sí, Bueno, y Guillermo quiere entrar, también no está Hola, pudiendo. ya estoy. ya Ah, está ya está adentro. Guillermo. Bueno, dale. Bueno, chicos, vuelvo a compartir para poder seguir, por favor. Ah, sí. Pero hay agua abajo. Por favor, Guille, por favor, corta tu micrófono.
Bueno, entonces, chicos, volvamos. Acá tenemos, como les decía, vamos a graficar la función de la demanda. Entonces, en un eje tengo la variable dependiente y en el otro eje la variable independiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traer los valores de la tabla a la gráfica. Entonces, fíjense, yo sé que en el punto A era la combinación de qué cosa. Cuando el precio era 1 peso, la cantidad demandada era 8. Ahora el punto B me muestra qué cosa. Otra combinación, que si el precio sube, fíjense, la cantidad disminuye. La tercera combinación, que era C, me decía, no, mira, si el precio era 3, la cantidad es 4. La otra combinación D me decía, no, ojo, que se subía el precio a 4, ya la cantidad es 3. Y la última era la E, donde decíamos, si el precio era 5, la cantidad demandada es 2. Fíjense, en todos esos puntos me están mostrando las distintas disposiciones a comprar que tiene ese individuo en función del precio. Si yo uno esos puntos, ¿qué obtengo? Obtengo la curva de demanda de pan de ese individuo. Es decir, la cantidad que ese individuo estaría dispuesto a consumir de pan en función del precio del pan. Y si ustedes se fijan, es lo que yo decía, tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir que tiene pendiente negativa? Fíjense en la función. Viene decreciendo desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Y porque, fíjense, justamente la ley de la demanda. Si el precio baja, la cantidad aumenta. O si el precio sube, la cantidad disminuye. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si hay alguna en el chat. No hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, muchas Si hay gracias. preguntas las contesto yo, Eduardo, ya. Dale, si llega si a no, ver, yo las contesto, vos tranquilo. Dale, y si no, también tengo ahí mi secretaria Florencia, que cualquier cosa me avisa. No hay ningún problema. ¿Sí? Si es muy larga la respuesta, me decís, Guille, y la respondo. Bien. Fíjense, función de la demanda. Recuerden ustedes que la demanda, llamamos función de la demanda cuando hablamos de una función. Siempre, si ustedes se fijan en lo que tenemos ahora acá en pantalla, fíjense en que esa XD representa la cantidad demandada, por eso llamamos XD. La cantidad demandada dice, está en función, ¿ven que hay una letra F adelante? ¿En función de quién? Y entre paréntesis tenemos todas las variables. Precio del bien, el precio de los sustitutos, el precio de los complementarios, el ingreso, el gusto. Es decir, que la cantidad demandada está en función de todas esas variables. Lo que nosotros hicimos recién fue ese famoso ceteris paribus, donde el precio del sustituto, complementario, el ingreso y el gusto estaban constantes. Si están constantes quiere decir que no varían, si no varía es cero la variación, por lo tanto la cantidad demandada queda en función del precio. Y recuerden que la palabra función significa relación, muestra cómo se relaciona la cantidad con el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros recién para poder graficarla? Y lo que hicimos fue que PS, PC, el ingreso y el gusto permanezcan constantes. Fíjense, por eso dice PS 0. Cuando dice 0, quiere decir que esa es una variable constante. Y fíjense, la única que modificamos es el precio. ¿Estamos claros? Bien. Acá empezamos a ver un concepto que es importantísimo. Nosotros hasta acá vimos, hasta esta filmina, cómo cambia la cantidad demandada. Porque fíjense en el gráfico que acabamos de pasar. Yo puedo pasar del punto A al B, al C, al D o al E, simple y sencillamente modificando el precio del bien. Y fíjense en que yo modifico el precio, pero la curva esa que tenemos que representa la función de demanda de pan, no se modificó. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente el punto se desplazó sobre la función, pero que no cambió la función. Es decir, solamente se produjo un cambio en la cantidad. Ahora, lo que yo voy a ver es un cambio en la demanda. Ese es otro concepto. Y ustedes, entonces, Profe, hay una pregunta. sí, por favor. Dice José Nahuel, si son válidas las teorías que afirman que el precio lo determina la demanda y la oferta en lugar del costo más margen de ganancia.
el precio, si me permiten, tenemos que avanzar, pero justamente lo que nosotros estamos viendo es cómo estos factores, estos grandes variables, estos grandes conceptos que son oferta y demanda, me determinan el precio. O sea que estoy diciéndole que el precio depende del mercado. Y el mercado es la demanda y la oferta. ¿Sí? Así que por eso tengan un poquito de paciencia que ya lo vamos a seguir viendo. Ahora lo que quiero que ustedes entiendan es la diferencia entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda. Cuando hablo de un cambio en la demanda, chicos, es porque la demanda ya no es la misma. Es decir, porque esa curva de demanda se desplaza para la derecha o se desplaza para la izquierda. Cuando la función cambia, automáticamente cambió la demanda, la función. Entonces es muy importante saber que yo voy a hablar de un cambio en la cantidad demandada cuando la función sigue siendo la misma y lo único que cambia es el punto en la función. En cambio, yo voy a hablar de un cambio en la demanda cuando tenga una nueva función de demanda. Dice, cuando cambia cualquiera de los determinantes, fíjense en ahora, cualquiera de los determinantes distintos del precio. Ahora, cuando cambian todos los otros, pero el precio no cambia, me produce un cambio en la demanda. ¿Sí? ¿Cómo se entiende este? Sabemos que cuando la demanda se desplaza a la derecha, la demanda aumenta. Si la demanda se desplaza a la izquierda, la demanda disminuye. Entonces, un aumento de la demanda ocasiona que la curva se desplace a la derecha, una disminución de la demanda ocasiona que la curva se desplace a la izquierda. Veamos el ejemplo acá en la figura. Por ejemplo, tengo la demanda de pan. ¿Sí? Por favor, presten mucha atención. Esta es la curva que recién vimos, con la cantidad de los precios de la demanda de pan. Supónganse, le pongo un ejemplo, que a esta persona le gusta comer el pan con manteca. ¿Estamos claros? Entonces, como le gusta comer pan con manteca, cuando la manteca cuesta 20 pesos, esta persona compra esta cantidad de pan. Ahora, la pregunta es, si esta persona come el pan con manteca, quiere decir que la manteca pasa a ser un bien complementario. Entonces yo pregunto, fíjense, yo no voy a cambiar el precio del pan. El precio del pan va a seguir siendo lo mismo. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón, por la razón que fuera, el precio de la manteca disminuye? Comer pan con manteca, ¿ahora me va a salir más caro o más barato? Obviamente me va a salir más barato. Y si es más barato, ¿compro más o compro menos? Y compro más. Por lo tanto, si aumenta la demanda de pan, producto de que bajó el precio del bien complementario, que es la manteca, ¿qué va a pasar con la función de la demanda? Se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Todo aumento de la demanda significa un desplazamiento hacia la derecha. De esa manera, fíjense, voy a obtener una nueva función de demanda que ya no es la misma que la anterior, producto de que cambió o que bajó el precio de ¿quién? De la manteca. Resulta que la manteca ahora cuesta 15 pesos. Entonces, fíjense esta definición, este cambio. Aquí se me produjo un cambio en la demanda. Cualquiera de ustedes me dirá, profe, pero si yo veo, también cambió la cantidad demandada. Y la respuesta va a ser lógico, si tenés otra función, es lógico que cambie la cantidad demandada. Pero aquí, la cantidad demandada cambió porque tengo una nueva función de demanda. En el caso anterior, la cantidad demandada cambiaba solamente porque cambió el precio. Fíjense en este cambio de demanda. El precio siguió siendo el mismo. Lo que cambió, ¿cuál fue? El precio del bien complementario, que fue la manteca. Precio de los bienes relacionados. Recuerden que los bienes relacionados podían ser sustituto, ¿sí? Como dijimos, carne y vacuna y carne de pollo, o podían ser complementarios, cuando complementan el bien que yo estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, el café y el azúcar en el caso que yo les puse. ¿Estamos? El otra variable, aparte de los bienes relacionados, era el ingreso. O sea, yo para poder consumir necesito dinero. Y va a depender del ingreso que yo tenga. Ahora, cuando yo analizo la demanda en función del ingreso, yo lo primero que tengo que saber es si el bien que yo estoy estudiando es un bien normal. Y usted pregunta, ¿cuándo el bien es normal? El bien es normal cuando normalmente pasa lo que nosotros sabemos que pasa. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo tengo más plata,
¿Qué es lo normal? Que compre más. Si tengo menos plata, compro menos. Ese es un bien normal. Un bien normal es cuando la relación entre el ingreso y la cantidad que yo demando es directa. Más plata, más ingreso, más cantidad consumida. Menos ingreso, menos cantidad consumida. Relación directa. Entonces, el ingreso, cuando el bien es normal, la relación es directa con la cantidad demandada. Pero si el bien es inferior, fíjense, la demanda disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme tengo más dinero, consumo menos. Piensen rápidamente en un bien inferior. Y cuesta más, ¿no es cierto? El bien normal, lo imaginamos cualquiera. Pero el bien inferior es más difícil de imaginar. El típico ejemplo del bien inferior es el colectivo. Si yo tengo menos ingreso, uso más colectivo. Si yo tengo más ingreso y dejo el colectivo, o me compro un auto, o me muevo en remis, o me muevo en otro medio. ¿Vamos claro? Fíjense esa relación. Una relación indirecta. Más ingreso, menos consumo. Menos ingreso, más consumo. Veamos, yo quiero mostrarle este cambio que se produce con el ejemplo este que habíamos puesto del pan y de la manteca. Si ustedes recuerdan, nosotros en el punto A, en la función del pan, cuando mostrábamos las variaciones en la cantidad producto del precio, por eso la variación en la cantidad, nosotros sabíamos que cuando el precio era 1, la cantidad era 9, cuando el precio era 2 era 6, para 3, 4, para 4, 3 y para 5 era 2. ¿Sí? Pero el resto de la variable permanecía constante. Y yo estoy dando ahí el ejemplo. ¿Cuánto consumo de pan en función del precio del pan? Recuerden que el pan lo como con manteca y el precio de la manteca se mantiene constante en 20 pesos. Entonces tengo la demanda de pan. Ahora, fíjense en qué pasa cuando varía el precio del bien complementario, que era la manteca. Ahora baja el precio de la manteca. Si baja el precio de la manteca a 15, bueno, va a cambiar la situación de A. Ahora va a ser A'. ¿Por qué? Fíjense, el precio del pan sigue siendo el mismo. Pero como ahora la manteca es más barata, y yo el pan lo como con manteca, por ende, ahora comer pan con manteca es más barato. ¿Voy a comprar más o voy a comprar menos? Y voy a comprar más. Entonces, fíjense cómo el punto A, que antes era 9, ahora son 13 kilos. Y el punto B, que antes era 6, ahora es 10. Y el punto C, que antes era 4, ahora es 8. El punto D, que antes era 3, ahora es 7. Y el punto E, que antes compraba 2 kilos, ahora compro 6 kilos. Fíjense que los precios no se cambiaron. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo si no cambió el precio? ¿Por qué compro más o compro menos? Bueno, eso es lo que pasa. Ustedes el día de mañana, ¿sí? Cuando ustedes sean abogados y ustedes brinden su servicio y ustedes tengan un estudio jurídico, ustedes tienen que saber estas cuestiones. Quizás el servicio que ustedes ofrecen, ya vamos a ver, que generalmente está arreglado. ¿Qué quiere decir está arreglado? Que hay un precio. El precio lo conviene, qué sé yo, se arma en el colegio de abogados, no sé dónde, que la consulta cuesta tanta plata. Ahora, yo por si quiero más clientes, yo tengo que ver también qué le doy al cliente para que, de qué manera yo atraigo para que vengan conmigo. ¿Qué le doy que no le da otro? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que entender que muchas veces uno dice, pero el precio no cambió. ¿Por qué cambió la cantidad que estamos dispuestos a comprar o la cantidad que la gente está dispuesta? Porque algo de alguna de las otras variables para la demanda hubo o algún efecto que produjo ese cambio. ¿Estamos claros? Fíjense en lo que pasa. Yo tenía la función de demanda. ¿Sí? Cuando la demanda de pan, la curva de demanda de pan, cuando la manteca costaba 20. Y fíjense en ahora. Si yo llevo esos puntos con el efecto de la baja en el precio de la manteca, ¿qué me pasa? La curva de demanda, ¿cómo cambia? Se desplazó hacia dónde? A la derecha. ¿Qué hubiera pasado si el precio de la manteca aumentaba? ¿Sí? El precio de la manteca no era 15. El precio de la manteca sube a 25. Y obviamente que comer más pan con manteca me sale más caro. Por lo tanto, ¿para dónde se va a desplazar? ¿Para la derecha o a la izquierda? Se va a desplazar para la izquierda. Como estamos viendo, en cualquiera de los casos, se me produjo un cambio en la demanda. La ley de la demanda. La cantidad de pan, según la ley de la demanda, sabemos que disminuye si el precio del kilo de pan aumenta.
Y aumenta si el precio del kilo de pan baja. Ahora, también sabemos que cuando estamos trabajando con cambios en la demanda y no cambios en la cantidad, sabemos que la demanda de pan disminuye si el precio del sustituto del pan baja. Por ejemplo, ustedes toman mate con pan, pero de repente bajó el precio de la factura. Entonces, la demanda de pan va a disminuir si el precio del bien que yo puedo sustituir al pan baja. O el precio del complementario sube. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo de la manteca. ¿Sí? El precio del bien complementario, que la manteca sube, ahora me cuesta más caro comer pan con manteca. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad que consumo de pan. Pero también, si el ingreso baja, y el pan nosotros sabemos que es un bien normal, sabemos que el pan, cuanto más caro es, cuanto más ingreso tengo, más compro. Cuanto menos ingreso tengo, menos compro. Entonces, acá está mostrando también exactamente lo mismo. Si el ingreso baja, ¿sí?, yo voy a disminuir la demanda de pan. La demanda de pan aumenta si, el contrario, el precio del sustituto sube. Si sube el precio del pollo, voy a comprar más carne vacuna. Si el precio del azúcar baja, y voy a tomar más café. Y si mi ingreso sube, y voy a salir a cafetear, muy claro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien todo, Florencia? Todo bien, Guille, profe. buenísimo. Todo bien. Vamos Muy bien. adelante. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda está provocado por un cambio en el precio. Y es lo que nosotros denominamos cambio en la cantidad demandada. En cambio, si la influencia sobre nuestras decisiones viene dado por un cambio en el resto de las variables que no es el precio del bien, o sea, el precio del bien se mantiene constante, me va a producir, acuérdense, un cambio en la función de demanda, es decir, un cambio en la demanda. Y ustedes ya saben que, sí, fíjense, veamos esta función. Yo tengo una función de demanda, cualquiera, ¿sí? Es la demanda D sub 0. Tengo precio y tengo cantidad. Si ese punto se mueve hacia abajo, fíjense, tengo un cambio en la cantidad o un cambio en la demanda. Y si la función se mantiene igual, quiere decir que ahí tengo un cambio en la cantidad. ¿Por qué? Porque fíjense, lo único que cambió fue la cantidad, la función no se movió. Lo mismo que si, por ejemplo acá, el precio bajó, y si el precio bajó, obviamente que la cantidad demandada aumentó. Ahora, si la función se desplaza a la derecha, el solo hecho que se cambie 1 milímetro la función ya es otra función. ¿Sí? Lo mismo pasa, fíjense, si el punto se desplaza sobre la función hacia arriba, ¿sí?, yo voy a tener una disminución en la cantidad porque el precio aumentó. Pero si el precio se mantiene constante y la función se desplaza a la izquierda, quiere decir que la demanda disminuyó. Porque al mismo precio ahora compro menos. Entonces ahí quiero que vean la diferencia entre un cambio en la cantidad y un cambio en la demanda. Bien, todo esto que vimos, yo les conté cómo funciona el individuo, cómo funciona su cliente, el cliente que ustedes van a tener el día de mañana, chicas, muchachos. Ustedes van a tener clientes y los clientes son la demanda, son los que están dispuestos a contratar sus servicios. Obviamente, si yo junto la demanda de todos los individuos, obtengo lo que llamo la demanda del mercado. La demanda de todas las personas que forman parte de la demanda de ese bien. Por lo tanto, la curva de demanda del mercado para un bien se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demanda individuales. Y usted dirá, profe, ¿qué quiere decir eso de sumar horizontalmente? Horizontalmente, ustedes recuerden que en la función de demanda, en el eje de las X, que es el horizontal, estaba la cantidad. Entonces, por eso dice la suma horizontal, porque yo lo que hago es que para un determinado precio, yo voy a saber cuánto están dispuestos a consumir Pepito, Juancito. Si yo sumo las cantidades de cada uno de ellos, voy a obtener la cantidad, la demanda de mercado.
¿Estamos claros? Acá tengo un ejemplo, fíjense, por ejemplo, acá están los distintos precios, acá están las distintas individuos, Julio, Juan, Lola, Inés. Si yo sumo las demandas individuales para cada precio, voy a obtener la demanda de mercado. ¿Hasta acá vamos bien, chicos?